Muy bien, en este video voy a explicar lo que es el lenguaje algebraico y cuáles son sus reglas y cómo pasar una oración del lenguaje común al lenguaje algebraico. Muy bien, por ejemplo, bueno, el lenguaje algebraico es la forma por la cual nosotros vamos a poder representar oraciones que están en el lenguaje común a una forma de expresión matemática, en la cual vamos a cambiar las letras por números. No, los números por letras. Para utilizar el lenguaje algebraico, pues vamos a tener que sabernos algunas reglas, algunas normas, que son por ejemplo esas que acabo de apuntar aquí. Esos son los puntos que tenemos que aprendernos. 1. En el lenguaje algebraico las cantidades se representan por literales. Cualquier letra es un número. Ese es también uno de los principios del álgebra. 2. Números diferentes son letras diferentes y estas no siguen las reglas del abecedario. Ahorita vamos a ver con un ejemplo a qué me refiero con esto. 3. La primera operación indicada es la principal. Las que siguen son secundarias y van a tener que tener un orden. 4. Para indicar una operación aritmética puede usarse el nombre que se le da a su resultado. Entonces, esos son los 4 puntos principales para utilizar el lenguaje algebraico. Ahora, en el último punto que dice para indicar una operación aritmética puede usarse el nombre que se le da a su resultado. Nosotros cuando tenemos operaciones aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y las potencias y las raíces, nosotros tenemos unos ciertos elementos, que cada elemento tiene un nombre. Son los que están apuntados aquí. Por ejemplo, la operación aritmética suma, supongamos que yo tengo un elemento A más un elemento B, que me da como resultado un elemento C, completamente diferente al A y al B. ¿Cuáles son los elementos de una suma? A y B se les llama a esos elementos sumandos. Y el resultado de una suma se le llama adición. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos indicar que se realizó una suma entre números, podemos utilizar la palabra adición. Más adelante vamos a ver que nos va a decir la suma de dos números o la adición de dos números. Al fin y al cabo es lo mismo. Resta. Aquí, por ejemplo, yo tengo un elemento A que le resta un elemento B y por consiguiente me da un elemento C. ¿Cuáles son los nombres de esos elementos? Pues en este caso A va a recibir el nombre de diminuendo y B, que es la cantidad que se va a quitar a A, se le nombra sustraendo y al resultado de una resta se le llama diferencia. Entonces nosotros vamos a utilizar la palabra diferencia para indicar que fue una resta entre números. Luego multiplicación. A por B es igual a C. En este caso A y B se les llama factores y al resultado C se le llama producto. Entonces nosotros vamos a poder utilizar la palabra producto para indicar una multiplicación. Es de aquí que por eso en la ley de la multiplicación, una que dice que el orden de los factores no altera el producto, precisamente por eso. Los factores son los elementos. División. Imagino que tengo aquí un elemento A que se divide entre un elemento B. Eso me da como resultado un valor C. Y aparte hay un sobrante que es el D. ¿Cómo se les llama a esos elementos? Pues A se le llama dividendo. B es el divisor. El resultado de una división se le llama cociente. Entonces la palabra que vamos a poder utilizar para indicar una división va a ser la palabra cociente. Y en este caso D es lo que se le llama residuo. Entonces, para la suma vamos a poder utilizar la palabra adición, para la resta vamos a poder utilizar la palabra diferencia, para la multiplicación la palabra producto y para la multiplicación la palabra producto, para la división la palabra cociente. Ahora, hay otras dos operaciones que son las potencias y las raíces. En el caso de la potencia de la raíz no se le dice un nombre como tal. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Pero estamos aquí puse los elementos de una raíz, porque luego lo llegan a preguntar en exámenes. Y bueno, a ver, en el caso de la potencia, tenemos, por ejemplo, un elemento A que está elevado a un elemento B y a su vez nos da un elemento C. Entonces, A se le llama base, B, que es el número que está arriba, se le llama exponente, y C, que es el resultado, pues se le llama nada más resultado, no tiene un nombre en especial, o si acaso, como es una multiplicación en una potencia, pues pudieran llamarle el producto. Pero sí, no tiene un nombre en específico el resultado de la potencia. Luego la raíz tiene este modelo. Tenemos aquí arriba un numerito que lo estoy poniendo como la letra N. Adentro tenemos un valor y eso nos va a dar un determinado también valor. El valor de arriba se le llama índice de la raíz. El valor dentro de la casita, que es en el caso de que se le va a sacar la raíz, se le llama radicando.
Y el resultado de una raíz sí se llama raíz. Entonces, bueno, en el caso de la raíz sí podríamos utilizar la palabra raíz, pero también se va a indicar el índice. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, estas son las operaciones aritméticas, esos son los nombres de las operaciones aritméticas, de sus elementos. Es importante también aprenderse esto, porque luego suelen ser preguntas de exámenes, ya sea para ingreso a secundaria, para ingreso a preparatoria. Es un poco menos probable que lo vean en el examen de preparatoria, pero igual, puede llegar a venir. Luego, vamos con los ejemplos. En los ejemplos nos van a dar a nosotros, como dice ahí, representa el lenguaje algebraico, las oraciones en lenguaje común. El lenguaje común es el lenguaje que nosotros utilizamos. Y para ese lenguaje común nosotros vamos a decir que tenemos números, pero como no sabemos los números, vamos a tener que darles letras. Por ejemplo, los ejemplos aquí dicen, el primero, dice la adición de dos números, la diferencia de dos números, el doble de un número, la mitad de un número, el producto de dos números, el cociente de dos números, el cuadrado de un número, la raíz cuadrada de un número. Ahora, como no sé qué número es, pues lo que vamos a hacer es darle una letra. Los ejemplos van a tener, vamos a utilizar tres letras. Por consiguiente, vamos a decir que, por ejemplo, mi primer número es una letra X, mi segundo es una letra Y, y mi tercero es una letra Z. O también, en ejemplos, en ejercicios de este tema, pueden ser las letras X, Y, Z, o también las letras A, B y C. Aunque si tuviera un ejercicio de ese tipo de temas, lo que primero les convendría, antes de realizar la transformación al cambio del lenguaje común al lenguaje algebraico, es ver cómo vienen los incisos, cuáles son las letras que se utilizan. Y a partir de esas letras, pues, entonces ya formulan la expresión de la oración. Entonces, pero aquí en este caso, como no me están dando letras y no tengo opciones múltiples para esas oraciones, pues yo digo que voy a utilizar X, Y, Z y también voy a utilizar A, I, B y C. Entonces, la primera oración dice, la adición de dos números. Bueno, dijimos que la adición es una suma, entonces por consiguiente diría que es X más Y. O con las letras A, pues sería A más B. La segunda dice la diferencia de dos números. La diferencia es una resta. Entonces voy a poner X menos Y o A menos B. La tercera, el doble de un número. Cuando me están diciendo que el doble, el triple, el quíntuple, la cuarta o en fin cualquier valor, me están diciendo que el número se multiplicó por la cantidad, bueno, si el número, la literal se multiplicó por ese número. Entonces al decirme el doble me están diciendo 2. Por consiguiente voy a poner una X y el doble sería esta X. Luego dice la mitad de un número. Es lo mismo que en el caso del de arriba, nada más que la mitad es un medio. Puedo ponerlo como un medio de X o también como X entre 2. Y si lo pongo con la letra A, pues sería un medio de A. Luego me dicen el producto de dos números. Producto es una multiplicación, entonces voy a poner X, Y. O A y B. En álgebra recordar que si hay dos letras juntas, sin un signo de más o de menos, se da por hecho que existe una multiplicación. O si no, se puede poner un punto a media altura. El cociente de dos números. Dijimos que el cociente era una división. Entonces, diría X entre Y o A sobre B. Luego, el cuadrado de un número. El cuadrado de un número significa que es una raíz. Es una raíz cuadrada que tiene aquí un índice 2. Acordarnos que la raíz cuadrada, aquí existe un 2, pero no se escribe. Se da por entendido que ahí existe X. O la raíz cuadrada de A. Luego, el 8. La raíz cuadrada... Ah, no, perdón, me equivoqué. A ver, la raíz cuadrada de un número, este era abajo, que sería la raíz cuadrada de un número, la raíz cuadrada de A. En el de arriba me estaban diciendo el cuadrado. Entonces, el cuadrado es una potencia. Entre 2. Entonces, pondría X a la 2 o a la 2. Si me dicen el cuadrado, el cubo, la quinta, la sexta, la séptima, en fin, de un número, me están indicando que es una potencia. Y ese número que indican es el exponente. Luego la novena, la raíz quinta de un número. Entonces, en este caso, es una raíz de un número, y como es quinta, significa que el índice es 5. Entonces se representaría así. Ahora, los primeros 9 ejemplos fueron de simplemente ver las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la raíz. Pero nosotros en el lenguaje algebraico a veces nos dan expresiones más complejas, como son estas.
en las cuales vamos a seguir las más reglas, pero las operaciones van a tener que seguir un orden. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, dice la suma de tres números. Pues podré representarlo como x, que es mi primero, y que es mi segundo, y z, que es mi tercero. Entonces, x, y, z más c. La b dice la suma de tres números consecutivos. Ahora, aquí es donde va a entrar uno de los puntos que habíamos puesto. Que el 2 dice, números diferentes son letras diferentes y estas no siguen las reglas del abecedario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí cuando les hacen este tipo de preguntas, que las hacen aquí, a veces suelen ser preguntas de exámenes, se logran confundir mucho porque, por ejemplo, para la B, dicen la suma de tres números consecutivos. Suelen poner X más Y más Z o A más B más C. ¿Por qué? Porque dicen, después de la X sigue la Y y después de la Y sigue la Z. Sí, pero esas son las reglas para X más Y más Z. Estás indicando que son números diferentes. Solamente eso. O sea que yo puedo decir que X fuera un 3, que Y fuera un 20 y que Z fuera un 100. Entonces, para el álgebra, eso me representa las letras de X, Y, Z. Entonces, no me están indicando que aquí, cuando nos dan operaciones de la suma de tres números consecutivos. Lo que vamos a tener que hacer, podría yo simbolizar números que son consecutivos. Imaginemos, si me dijeran la suma de tres números consecutivos, mi diferencia, relación que hay chico, más me representa. Supongamos que no quisiera que X valiera 2, que X valga 7. Entonces, con esta operación, y 7 más 2, que son 9. Entonces veo que sí son la suma de tres números consecutivos. Si yo dijera que X fuera un 30, y la siguiente sería 30 más 2, que serían 32. Entonces, con cualquier número que tú le des a esa expresión, con que sea la suma de tres números consecutivos. Entonces, esa suele ser pregunta de exámenes, y pues así se respondería. Entonces aquí yo pondría X más X más 1. Está con la letra A, sería A más A más 1. Ahora la 3. ¿Qué no sería la 3? Sería... ¿Qué inciso sea? Dice, la adición de dos números pares. No, de tres números pares. Ahora, aquí podemos hacer el análisis como lo hice con el B. Decimos la suma de tres números pares. Por ejemplo, yo podría pensar en un 2, más un 4 y más un 6. Esos tres son números pares. Entonces, haría lo mismo que hice con la de arriba. Supongamos que X es un 2, no, el 2 es un X. Entonces, la diferencia que hay del 4 con respecto al 2, pues hay un aumento de 2 con respecto al 2, que es el 2 más 4. Entonces, esa sería la expresión que me serviría. Vamos a comprobar. Igual, supongamos que yo no quisiera que X fuera un 2, que fuera un 10. Pues entonces la siguiente cantidad sería un 12, porque son 10 más 2 son 12. Y luego la siguiente sería 10 más 4, que serían 14. Entonces estoy cumpliendo con que son tres números pares consecutivos. Y si, por ejemplo, quisiera que fuera un 20, pues la otra fuera un 22, y la siguiente sería un 24. X más X más 2, o A. Luego la D, dice, el cociente de la adición de dos números y su diferencia. En el otro punto, en el punto 3, dice, la primera operación indicada es la principal. Cuando tenemos este tipo de ejercicios que ya son más complejos, tenemos que tener cuidado de cómo nos dan las operaciones. Dice el cociente
esta que primero me nombraba es la operación principal. Entonces, cuando me están diciendo que el cociente, me están diciendo una división. Entonces, primero pongo una línea de quebrados. Y ya quedando eso, ahora sigo la oración, dice el cociente de la adición. Después de la operación principal, la siguiente, si es en este caso una división, la siguiente operación va arriba y después la que me indiquen iría abajo. En el caso de la suma o la resta, si me indican a una operación así, la primera va a la izquierda del más y la siguiente va a la derecha. O si es resta, igual. La primera operación indicada sería la de la izquierda y luego la otra sería la de la derecha. Entonces, bueno, aquí me dicen el cociente de la adición. Ahora, la siguiente operación es una adición, o sea que es una suma. La adición de dos números, o sea que es x más y su diferencia. Ahora, están dando una tercera operación, que es una resta. Entonces sería una resta y dice que es su diferencia, o sea que de los números anteriores. Entonces se representa así, x más y entre x menos y. Luego lee, dice, la diferencia del doble de un número y el triple de otro. Es lo que les decía. Primero, la operación principal sería en este caso la diferencia. Indico que va a ser una resta. Del doble de un número, esta operación va del lado izquierdo. Entonces, supongamos que fuera mi primer número x, del doble de un número, y del triple de otro. Entonces, la siguiente operación va del lado derecho, y como es el triple de otro, vamos a poner que es 3y. Entonces, así se simbolizaría. O 2a menos 3b. Vámonos con la f. Dice, el doble de un número disminuido en 2. El doble de un número disminuido en 2. O sea que van a doblar la cantidad de un número que fue disminuido en 2. Aquí lo primero que van a hacer es poner mi número disminuido en 2, que sería, digamos, x menos 2, y eso dicen que es el doble. O sea que sería esto por 2. O 2 por a menos 2. Inciso G, la raíz cuadrada del producto de dos números. Entonces, primero me están indicando que la operación principal es una raíz cuadrada. Entonces pongo la raíz cuadrada del producto, o sea que una multiplicación. Vamos a poner aquí un puntito a media altura de dos números. O sea que sería x y y. O también voy a ponerlo como raíz de AB. Vamos a poner dos ejemplos que luego llegan a también en exámenes y que también suelen confundir. El cuadrado de la adición de dos números. La adición de dos números. Esas dos oraciones las suelen confundir y piensan que es lo mismo. Y no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera dice H, A, B, C, D, F, G, H, y esta no es la G, es la I. Por ejemplo, la H dice el cuadrado, o sea que es una potencia. Entonces, lo primero que vamos a tener que poner es que son unos valores que van a estar elevados al exponente 2. Puedo poner un paréntesis y aquí pongo el 2. Luego dice de la adición, o sea que de dos números, o sea que sería x más y, o en su lado. Ya quedó la h. Y ahora la i. Aquí primero me están diciendo la adición, o sea que primero va la suma de los cuadrados de los números, o sea que sería un número al cuadrado más sería a cuadrada más b cuadrada. Entonces así se resuelven este tipo de ejercicios. Hay que tener cuidado simplemente con el orden de las operaciones, indicar la operación que me están pidiendo. Y bueno, esto también se puede aplicar para ejercicios, ¿cómo se llama? De oraciones que pueden ser de situaciones reales, que pues en este video no lo voy a ver. Ya las aplicaciones del lenguaje algebraico lo tendría que hacer en otro video. Entonces, bueno, por el momento este queda hasta aquí.